Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Primero que nada, quería agradecer a los nuevos suscriptores. Ya estamos cerca de los 400, así que bueno, infinitas gracias por ver los videos, por comentar también, por darle like. Agradezco muchísimo, la verdad, de todo corazón. Bien, hoy voy a traerles un libro, el cual para mí es muy bueno para analizar filosóficamente y también desde la visión ética y moral, ¿no? Porque veníamos con libros que eran de terror, de suspenso, que trataban temas como el duelo, también el tema de poder verse a sí mismo, qué fantasmas hay dentro de uno, y ahora nos vamos más con algo más distópico. Les traigo hoy 1984 del autor George Orwell. Es uno de los libros más importantes de este gran autor y habla sobre un tema que siento que no pasa de moda, como que siempre está presente, ¿no? Como que trató en esta historia puntos y cosas que pasan todo el tiempo, en nuestra vida cotidiana y en el mundo también. Bien, ¿qué trata de para hacer una breve sinopsis de qué trata este libro y después, bueno, vamos a ir desglosándolo? Trata sobre un mundo, es una novela en un mundo distópico donde hay un partido único que controla todo lo que pasa en el mundo y también controla algo que es muy importante para el ser humano, es la historia. La historia la escriben, la reescriben a la manera que ellos perciben más lógica para lo que quieren transmitir, ¿no? A las generaciones actuales y a las futuras generaciones, para que ellos queden como bien parados, ¿no? Que salgan bien parados de todo lo que pasa. Pero están tocando un punto muy importante y también sensible, la historia, ¿no? Que es algo que nos define como humanidad, que se cambie, ¿no? Que es algo muy debería ser algo muy objetivo, pero lamentablemente es algo que se convierte en subjetivo en este mundo. Y también se podría decir en el mundo en que vivimos, porque depende de la historia de cada persona, de que a qué le está más aferrado en el sentido político, social, lo que le pasa, ¿no? El contexto. Eso hace que un historiador pueda contar la historia desde su lugar. Bueno, el primer punto que tenemos en este libro es la verdad como construcción del poder. Es fuerte, ya arrancamos fuerte. En este mundo el partido no solo gobierna, sino que define la verdad. ¿Por qué? Porque hace esto de, bueno, vamos a la historia, qué cosas podemos cambiar para que quedemos bien y qué es lo que nos gusta más a nosotros que aparezca en la historia. O sea, no van a contar una verdad objetiva como pasaron los hechos, sino los van a transgiversar, ¿no? Entonces, se reescribe el pasado, modifica documentos y cambia hechos históricos, que es algo completamente inverosímil. O sea, ¿cómo vas a cambiar hechos históricos que marcan cómo es la humanidad, cómo por qué caminos tienes que seguir para no repetir hechos que ocurrieron en el pasado trágicos? Pero en este mundo se cambia todo, ¿bien? Y una frase clave que creo que es impactante: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Me pongo a pensar y es fuerte porque es totalmente cierto, ¿no? Si vos modificás el pasado, modificás el presente, eso va a repercutir en el futuro. Si contás un relato que no fue, repercute mucho, como los hechos fueron realmente, ¿no? Entonces esto conecta directamente con Michel Foucault, que es un gran filósofo. Foucault dice que el poder y el conocimiento están unidos. No hay verdad neutral, la verdad está atravesada por relaciones de poder. ¿Por qué? Porque Foucault dice que el poder es algo que nos atraviesa a todos. No es únicamente jerárquico, sino que se ven relaciones de poder como puede ser el jefe y el empleado, después el profesor y el alumno, también el médico y el paciente. En todo hay relaciones de poder, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? En esta novela distópica se vuelve un extremo. El poder no oculta la verdad, la fabrica. Es tremendo esto, o sea, fabrican una verdad para que todos se crean ese cuento. O sea, están obligando a las personas a que crean algo, cambiar todo el tiempo, ¿sí? Para que digan, no, ellos tienen la razón, son los únicos, son los mejores, y esto es lo que tenemos que creer nosotros, ¿no? En segundo punto es vigilancia y autocontrol, ¿sí? El partido único vigila cámaras, micrófonos, control del lenguaje, o sea, te dicen cómo tenés que actuar, cómo tenés que hablar. No hay libre expresión, que es algo muy importante, ¿no? Que necesita el hombre, poder expresar lo que piensa, las ideas que tiene, y acá no, te controlan todo, ¿no? Las cámaras, los micrófonos, qué decís, estás todo el tiempo monitoreado. Pero lo más fuerte no es la vigilancia externa, sino que las personas se terminan vigilando hacia sí mismas, o también a los amigos, familiares, a cualquier cercano. Es fuerte. Entonces, hay un personaje en esta obra, el cual trabaja en el Ministerio de la Verdad, se llama, y es el encarga de justamente modificar el pasado, cambiar fechas, cambiar acontecimientos, ¿no? Pero empieza a tener sueños como que las vivencias que le habían dicho que había tenido, o teóricamente la había experimentado tiempo atrás, no eran así. Soñaba cosas que decía, pero esto lo viví, no lo viví, ¿qué está pasando? Como que empieza a querer despertar, ¿no? De este ensueño que le querían hacer creer y hacer tener también, ¿no? Y entonces Foucault, nuevamente, el poder moderno no necesita solo castigar, necesita que las personas internalicen el control. O sea, que estén anestesiados, pero que ya lo hagan parte suya y no cuestionen. Que es algo muy importante, siempre hay que cuestionar, siempre hay que preguntar, siempre todo lo que yo veo en las redes sociales, en la tele, escucho en la radio, tengo que preguntarme, ¿es realmente cierto? Ver otras fuentes también y decir, para esto lo voy a analizar. Por eso los filósofos son tan importantes, que sigan existiendo en el mundo y siempre tienen que estar, porque ya desde antes, en el pasado, los antiguos griegos, después cómo fue creciendo la filosofía, siempre se preguntaron el porqué de las cosas, nunca se tragaron el primer buzón que les brindaban, sino que empezaron a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la naturaleza actúa de esta forma? ¿Qué está pasando? ¿Hay un orden? Por ejemplo, los primeros filósofos como Tales, Anaxímenes fueron los primeros que empezaron a preguntarse, pero ¿está realmente lloviendo porque Poseidón se enojó? ¿O hay algo que explica esto, este orden? Porque siempre veían que se repetían las cosas, las estaciones, ¿no? Del año. Y ahí empezaron a decir, acá hay algo que hay que analizar, ¿no? Por eso es tan importante que no se internalice el control, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y hasta nosotros mismos nos autocontrolamos en cosas que nos perdemos un montón de cosas lindas para vivir, ¿no? Porque nos encasillamos. Entonces, traje hoy este libro, esta novela distópica, porque es importante, ¿no? Hablar sobre estos temas que entre el trabajo, el estudio, entre muchas cosas que hacemos cotidianamente, no nos paramos a pensar, como que estamos en la ruedita donde está el hámster, taca, 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 y es como que paremos y analicemos estas cosas. Por eso creo que es un gran libro. Bien, el resultado es que no hace falta una policía todo el tiempo que te esté controlando qué tenés que hacer, qué no, qué tenés que decir, qué pensar, porque el individuo se convierte en su propio vigilante. Es tremendo esto. Tercer punto que tenemos es lenguaje y pensamiento. El partido crea una neolengua, reduce palabras, elimina conceptos y simplifica el lenguaje. Esto es tremendo, simplificar el lenguaje. Es algo que se puede ver hoy en día. Como antes hablaba la gente de hace 30, 40 años y cómo se habla ahora. Esto también
es por las redes sociales, que son muy necesarias en este mundo, pero también es importante no perder la conexión con los libros, ¿no? Que es algo tan hermoso poder ver un libro, poder tocarlo, poder leerlo, tener ese momento para sentarse y pensar, reflexionar, imaginarse un mundo, ¿no? Y justamente lo que pasaba en este mundo de 1984, se simplifica el lenguaje. Menos palabras, menos posibilidades de pensar. Esto conecta con el gran Ludwig Wittgenstein, quien dice que los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Mientras menos sé, mientras menos me instruyo, mientras menos pienso, menos voy a poder defenderme, debatir, hablar, tener un rico lenguaje, se podría decir, ¿no? Si no podés nombrar algo, no podés pensarlo, decía Wittgenstein. Es tremendo esto. En 1984, eliminar las palabras, eliminar las ideas, elimina la resistencia, que serían personas quienes empiezan a cuestionar, ¿no? Empiezan a decir, esto no me está gustando. El punto D tenemos amor, verdad y resistencia. ¿Por qué? Porque este trabajador, Winston, empieza a despertar y justo se encuentra con una chica parte de esta resistencia, que empieza siendo de dos, llamada Julia, quien también está como no queriendo creer todo lo que está viviendo y empieza a cuestionarse las cosas, empieza a decir, no estoy de acuerdo con esto. Entonces Winston intenta resistir, busca la verdad y con esta chica empieza a salir, se enamoran y empiezan a cuestionar todo lo que estaba pasando. Se intenta mantener una identidad propia, no hacer una identidad, no sé si vieron, bueno, yo de chica miraba Los Padrinos Mágicos y había un capítulo en donde el mundo se volvió todo gris y todo era igual. Y vos ibas a hablar con alguien, tratabas de hablar con alguien y te decía, no, yo me llamo, no sé, Pablo, y todos se llamaban Pablo. O sea, no había identidad propia, individualidad, ¿no? Porque cada uno es único y repetible, y si no podés tener tu propia personalidad, todo, ¿qué sos realmente, no? Entonces, estos chicos hacen la resistencia, tratan de zafar de las garras del partido único, y el sistema es más fuerte, ¿no? Porque se infiltra uno a la resistencia que los delata. ¿Y qué pasa? Capturan a este chico y empiezan a hacerle, lamentablemente, un montón de cosas físicas y psicológicas para que deje de creer y se vuelva como uno más, ¿no? Del partido único. Entonces acá aparece una pregunta brutal. ¿Es posible resistir cuando el poder invade incluso la mente? Porque ya de por sí la mente es difícil controlarla cuando uno obviamente está en la vida normal. Imagínense en un mundo donde te controlan todo el tiempo. ¿Cómo controlas la mente? Es una gran pregunta. ¿Cómo haces para controlar la mente cuando incluso el poder de este partido se mete en tu cabeza? Entonces creo que es importante, ¿no? Hablar sobre estos temas y también ponerse a pensar en quién confías, ¿no? En un mundo así. Estos dos chicos justo pensaban igual, pero son delatados y es algo que es tremendo. Entonces, para cerrar de a poco este video, es importante, ¿no? Pensar esto. Si no puedes pensar distinto, si no puedes nombrar lo que sentís, si no puedes confiar en tus propios recuerdos, ¿qué queda de vos? ¿No? El verdadero horror en el 1984 no sea la vigilancia, sino la pérdida de verdad y así la pérdida de sí mismo. Porque este chico, Winston, al final lo terminan corrompiendo, lo terminan volviendo uno más, ¿no? Eso es tremendo, como que cae en la trampa. Entonces este chico termina traicionando a Julia y uno de los métodos que usa el partido único para quebrarlo mentalmente es convencerlo que 2 más 2 es 5. Es tremendo esto. Y la termina traicionando y se vuelve uno más. Hay una frase con la que termina la novela
es Winston ama al gran hermano. Este chico que empezó a cuestionar, a querer hacer una resistencia contra este régimen, finalmente lo logran corromper mentalmente y de alguna manera hacen que ame a este gran hermano. Y de este libro después se basaron muchos realities de Gran Hermano, en donde, bueno, después es otra historia esa. Pero es para quedarse analizando, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que para encajar o para agradar hacemos cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? Como un pensamiento, como una forma de ser. Por eso creo que es importante siempre tener nuestra individualidad, amarnos a nosotros mismos como somos, ¿no? No dejarnos llevar. Y también controlar la mente, que es una gran máquina, pero también nos puede llevar a lugares sombríos. Por eso creo que es importante hacer cosas que nos hacen bien, cultivar la mente, leer, porque justamente lo que hablaba esta novela era de que eran personas que no se instruían, aceptaban lo que decía el partido único. Igual, obvio, si estabas en contra de él, te hacían un montón de cosas feas en la mente y en el cuerpo, más que nada en la mente. Igual las dos cosas son graves, para que creas y adores de cierta forma, ¿no? Y yo me acuerdo cuando leí este libro me dio mucha lástima el personaje principal, ¿no? Como él termina traicionando a Samada, como él termina aceptando, ¿no? Cuando él sale de ahí ya no es el mismo, ¿no? El Ministerio del Amor, si mal no recuerdo, era donde lo habían metido. Qué contradictorio. El Ministerio del Amor, terrible. Pero es una gran novela que, bueno, muchas ediciones hubo después de Gran Hermano, pero bueno, el principal esta novela distópica. Y si nos ponemos a pensar en el mundo, hay muchas cosas, ¿no? Como las redes, como el famoso algoritmo, ¿no? Que depende a lo que vos te guste ver, aparece, ¿no? Si te gusta ver gatitos, perritos, si te gusta ver, no sé, autos, lo que sea, es lo que te va a aparecer en el feed o lo que sea que esté, ¿no? Pero lo bueno que en esta vida real uno tiene el poder de decir, bueno, hasta acá veo, y después salgo a andar en bici, salgo a tomar algo con mis amigos, a caminar, a sacar al perro al parque. Creo que es importante eso, ¿no? Recordar nuestra independencia y libertad, ¿no? Que a veces estamos tan apresados en las redes, en ese mundo virtual, que nos olvidamos realmente de vivir. Antes decían, a fines de los 90, cuando arrancó Internet, que Internet era un escape del mundo real, y ahora lo que tratamos de hacer es escapar del Internet en el mundo real. ¿Cómo cambió la cosa, no? Bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy. Comenten qué les pareció, qué ideas tienen. Obviamente, si tienen alguna otra novela o algún otro libro que les gustaría que comente, pónganmelo acá abajo en los comentarios. Bueno, denle like, suscríbanse. Bueno, así que nos vemos el próximo jueves. Chao.